noches. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar de nuevo en este programa. Bueno, un programa que dedicaremos a hablar de Humberto Moreira, el expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que hoy se encuentra preso en España. Fue detenido Humberto Moreira, que fue gobernador del estado de Coahuila, como digo, presidente del PRI, un político mexicano que ahora pues se enfrenta a la justicia en España, y veremos cómo se desarrollan las cosas precisamente en torno a esta historia que relaciona a Moreira pues con una investigación en esta Audiencia Nacional Española. El PRI ha emitido un comunicado de prensa el día en que se dio a conocer precisamente esta detención. Dice el PRI en su nota del 15 de enero que en relación a las notas periodísticas que aluden a la detención del licenciado Humberto Moreira por autoridades hispanas en Barajas, se refiere al aeropuerto de Barajas en España, señalamos que hasta el momento contamos con poca información para emitir un pronunciamiento definitivo, dijo el PRI en los primeros momentos, que esperan el desarrollo de las investigaciones de la justicia española y que no hay que anticipar ni defensas ni juicios condenatorios, que las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que la integran. Esta es la primera respuesta que dio el PRI frente al anuncio, la noticia de que fue detenido este expresidente nacional de este partido político. La Cancillería mexicana, por su parte, también el mismo 15 de enero, pues hace 3 días, informó que las autoridades españolas notificaron a la embajada mexicana en Madrid sobre la detención del connacional Humberto Moreira Valdés en el Aeropuerto Internacional de Barajas de esa capital. Y dice también que la representación mexicana en España velará porque el caso del señor Moreira Valdés se apegue al debido proceso y con respecto a sus derechos humanos al tiempo que le brindará asistencia consular en caso de que le sea solicitada, como ocurre en cualquier ciudadano o con cualquier ciudadano mexicano sujeto a requerimientos judiciales en el exterior. Esto dijo la Cancillería el mismo 15 de enero, hace 3 días, precisamente sobre el caso Moreira. Y ha habido ya informaciones periodísticas importantes, particularmente destacamos las informaciones del periódico digital El Español en España, en la información que ha dado a conocer Carlota Guindal, en donde se entran ya en detalles acerca de la situación judicial por la que atraviesa en este momento Humberto Moreira. Ha dicho este diario digital español que el exgobernador del estado de Coahuila, pues declarará este viernes en calidad de investigado, imputado hasta el cambio de nomenclatura por la última reforma legal, para ser interrogado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que como sabemos es todo un juez allá en España, Santiago Pedraz, que lleva el caso Pujol y otros casos de alto impacto en España. Y bueno, pues en este caso es el juez que lleva la causa en torno al mexicano expresidente del PRI. Esto que anuncia El Español con Carlota Guindal nos indica que será interrogado por este juez Pedraz en el marco de una investigación por 4 delitos: el de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal. Estos 4 delitos son los que apunta esta investigación periodística, en donde habla de cómo el viernes pasado fue detenido ahí en el aeropuerto cuando intentaba entrar a España. Moreira llegó a ser presidente del PRI y un personaje controvertido en México, con obvias razones está refiriéndose así la prensa española. Contra él pesan varias denuncias por haber desfalcado el estado que gobernó hasta 2011. Pedraz le va a interrogar, entre otros aspectos, por intentar blanquear dinero presuntamente malversado de las arcas públicas en España. Es decir, según las investigaciones, habría realizado varias transferencias de una suma que rondaría los 200,000 euros durante varios meses del año 2013. Y también dice que fuentes del caso explican que las acusaciones van más allá, aunque todavía se están analizando varios extremos. Tras su interrogatorio del viernes, es previsible que su defensa solicite su libertad o, en su caso, la imposición de una fianza para poder salir de la cárcel, mientras la Fiscalía Anticorrupción considere que hay suficiente riesgo de fuga
para que permanezca en la cárcel de manera preventiva. Son algunas de las informaciones que están circulando en estas horas y que ponen la mirada precisamente para el próximo viernes para saber cómo sucederán las cosas en torno a estas investigaciones, como le he dicho, en torno a cuatro delitos concretos y específicos que forman parte precisamente de esta causa penal en torno a Humberto Moreira. Hay desde luego una enorme atención en México, o debería haber una enorme atención en México, tratándose de un personaje polémico, controvertido, envuelto en un escándalo que quedó en un escándalo periodístico, pero no se tradujo esto en México en una causa judicial. Es decir, el endeudamiento de un Estado de la República a niveles insospechados hoy está derivando en esta investigación desde España que revive y que remueve lo que en México se publicó en términos periodísticos. Y bueno, pues esta noche, como le digo, vamos a abordar el tema desde diferentes ópticas. Una que tiene que ver con la postura editorial que ha tomado el colega periodista que forma parte del equipo editorial del Siglo de Torreón, allá en Coahuila, Arturo González González. Estaremos enlazados vía telefónica con Arturo González González, que ha escrito un texto que coloca con mucha puntualidad datos duros de esta historia de Humberto Moreira y preguntas muy claras respecto a qué es lo que tendríamos que estar discutiendo y exigiendo que se investigue en torno al caso Moreira. En un momento más estaremos en enlace con Arturo González González precisamente para hablar de este texto y de la postura editorial que incluye pues las preguntas obligadas en este momento, entre otras las que formula en su editorial publicado en el Siglo de Torreón el día de hoy, que dice hasta dónde sabían el actual gobernador Rubén Moreira, hermano, por cierto, del hombre detenido en España y hoy gobernador de esta entidad de Coahuila, hasta dónde sabían el actual gobernador Rubén Moreira y el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de lo que estaba ocurriendo en Coahuila. Son preguntas en este momento pertinentes, sobre todo después de del recuento que hace Arturo González González precisamente sobre el endeudamiento, el mega endeudamiento de Coahuila. Así que estaremos con Arturo. ¿Está en la línea? Estaremos con Arturo en este momento precisamente para hablar con él sobre esta revisión editorial, Arturo, del caso Moreira y de lo que está sucediendo en este momento. Gracias, Arturo, por estar aquí. Buenas noches y bienvenido a CNN. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Un gusto estar contigo y antes que todo felicitarte por tu cumpleaños. Sabemos que estás festejando. Muchas gracias por el festejo del cumpleaños, Arturo. Y bueno, el que no está para festejar es el señor Moreira en su actual circunstancia, porque lo que está sucediendo en España, como dije hace un momento, remueve, revive, nos replantea informaciones que se publicaron en términos periodísticos y que no tuvieron consecuencias judiciales como merecían. ¿Por qué no te propongo, Arturo, que hagas una exposición ahora para la televisión de lo que has escrito el día de hoy, precisamente con un recuento muy puntual de ese endeudamiento y de sus derivaciones? Sí, mira, en el artículo que publiqué el día de hoy se establece básicamente una historia contada en varias partes. Hasta el momento lo que se ha manejado con bastante información es lo relacionado con la detención de Humberto Moreira y esta investigación que está siguiendo en España la Fiscalía Anticorrupción por presunto lavado de dinero, cohecho, organización criminal y malversación de recursos públicos. Esto de alguna manera puede vincularse con la investigación que se está siguiendo desde hace varios años ya en Estados Unidos y en donde han estado involucrados también otros personajes como el extesorero de Coahuila, Javier Villarreal, quien se declaró culpable y su acuerdo de culpabilidad actualmente se encuentra bajo reserva de las autoridades judiciales norteamericanas, y el empresario Rolando González Treviño, quien se pudo conocer el año pasado su acuerdo de culpabilidad también para declararse responsable de haber conspirado para transportar dinero presuntamente robado de las arcas
públicas de Coahuila y también de lavado de dinero, presunto de conspiración para lavado de dinero. Sin embargo, esta historia tiene mucho más antecedentes y es precisamente lo que es importante puntualizar. Humberto Moreira, antes de ser presidente nacional del PRI en 2011, fue gobernador de Coahuila. En su gobierno, la deuda creció de 323 millones hasta 36.600 millones de pesos. Una cifra que se ha actualizado recientemente por información de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila y que asciende ya a 41.000 millones de pesos. Estamos hablando que en este lapso se incrementó la deuda, se multiplicó 127 veces. ¿Cuáles son los detalles de esta deuda? Punto número uno, bueno, fue una deuda que se dio en la total opacidad, mientras que el gobierno de Humberto Moreira reportaba una deuda de 7.000 millones de pesos. Esta deuda se estaba incrementando sin que los coahuilenses se dieran cuenta de ello porque no había información oficial. Fue el entonces secretario de Hacienda quien dio la información de que la deuda superaba los 30.000 millones de pesos. Esto fue en 2011. Otro detalle muy importante es que parte de esa deuda se contrató con documentos apócrifos, al menos en 5.300 millones de pesos. Otro dato muy importante es que la mitad de los 36.600 millones de pesos reportados hasta entonces, es decir, alrededor de 18.000, se contrataron sin autorización del Congreso de Coahuila. Esos son datos muy importantes que no podemos perder de vista, de la manera en cómo se contrató esa deuda. Sin embargo, hay otros datos muy importantes, Carmen, que no podemos dejar de lado, que es que en el informe que entregó Jorge Torres López, que fue el gobernador interino, cuando Humberto Moreira dejó el cargo para ir a la presidencia nacional del PRI, no se explica alrededor de 18.000 millones de pesos de esa deuda. Es decir, es fecha que no conocemos el destino de esos 18.000 millones de pesos. Y vamos a citar un ejemplo muy importante. Antes de ser gobernador interino, Jorge Torres López, quien, por cierto, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, se encuentra prófugo de la justicia, fue el secretario de Desarrollo Social. En 2010, un año antes de que tomara el cargo como gobernador interino, ejerció su dependencia un presupuesto récord de 13.270 millones de pesos. Esto es casi el 44% del presupuesto total del gobierno de Coahuila en ese año. De esos 13.270 millones, 10.400 se supone fueron a parar a programas sociales, programas que, por cierto, y están los testimonios periodísticos bastante bien documentados, fueron ejercidos con total opacidad. De esos 10.400 millones, solo el 14% está justificado, es decir, se sabe a dónde fue a parar. Una vez que sale Jorge Torres López, entrega un informe en 2011, en noviembre, en donde no explica a dónde fue a parar ese recurso. Y ante las constantes preguntas que se han hecho por parte de la prensa aquí en Coahuila hacia el actual gobernador Rubén Moreira, la postura ha sido hasta ahora negativa, es decir, no han querido dar los pormenores de en qué se invirtió este dinero. Estamos hablando de un boquete bastante grande, estamos hablando de 18.000 millones de pesos que se desconocen su paradero. Tenemos entendido que Estados Unidos ha estado investigando una presunta red de corrupción que operó precisamente en el sexenio de Humberto Moreira, en donde supuestamente fue sustraído dinero de las arcas públicas para invertirlo a través de triangulación con empresas en bienes
y cuentas en los Estados Unidos, en Texas principalmente y en Bermudas. Estos montos ascienden aproximadamente a 3.000 millones de pesos. Es decir, que con la diferencia quedarían sin explicar todavía 15.000 millones de pesos, que hasta ahora no se ha dado explicación. A grandes rasgos, son los datos con los que contamos de esta primera parte de la historia. Lo demás es lo que se ha venido conociendo a partir de esta investigación en Estados Unidos y a partir de la detención en España de Humberto Moreira. Exactamente, Arturo González, permítame hacer una pausa y regresamos para incorporar a esta charla a Dulce María Sauri. Dulce María Sauri es expresidenta nacional del Partido Revolución Institucional. Importante conocer el punto de vista de Dulce María, pues en un asunto político, en este caso judicial, pero también un golpe político muy fuerte, del cual hablaremos después de la pausa en un instante. Regresamos en este programa. Ya escuchamos hace unos minutos a Arturo González del diario El Siglo de Torreón, que hizo un recuento muy puntual acerca del caso Moreira y de su actual circunstancia, detenido en Madrid, en una cárcel de Madrid. Y bueno, invitamos también esta noche a Dulce María Sauri. Dulce María Sauri Riancho fue en su momento presidenta nacional del PRI, presidenta nacional de este partido político, del cual también fue presidente el hombre hoy en la cárcel de España y ex gobernador del estado de Coahuila. Dulce María, gracias que nos tomas esta comunicación, y debo decir que no suele ser común en México que se oiga una voz crítica al interior mismo de este partido, que ha sido reservado en opinar sobre la situación de Moreira en España en este momento. Sin embargo, tú has dicho, y te pido que amplíes el asunto, que habiendo elementos claros para investigar, pues por decirlo suave, llama la atención que en México no se haya abierto ninguna investigación en torno al endeudamiento y el caso Moreira. Cuéntame, Dulce María, ¿qué piensas en este momento de lo que está pasando con este expresidente nacional del PRI? Por una parte, Carmen, yo lamento eso, que habiendo elementos sobrados, porque ya la mera falsificación de un diario oficial de un estado para acreditar una sesión del Congreso que autorizara un endeudamiento, ya hubiese ameritado una investigación a fondo sobre el asunto. Si además de ello ha habido una serie de documentados cuestionamientos sobre el destino de los cuantiosos recursos que salieron del presupuesto estatal y que no se sabe a ciencia cierta en qué se gastaron, bueno, pues estos serían elementos por sí para abrir una investigación. Pero si a esto le sumamos lo que ha estado pasando en los Estados Unidos, en razón de tanto del exgobernador interino como el extesorero o secretario de Finanzas del Estado, que tienen procesos en su contra, bueno, ya es otra severa llamada de atención. Y realmente lo que acaba de acontecer con el exgobernador Moreira solamente refuerza esta sensación de impotencia frente a un hecho que al menos merecería una investigación, ni siquiera presumiendo la culpabilidad de determinadas personas, simplemente algo que por ser tan cuantioso debía de haber llamado la atención de las autoridades y establecer, de acuerdo con los mecanismos que da la ley, una investigación que arrojara luz sobre la situación. Realmente creo que la detención de Humberto Moreira en España es como llover sobre mojado, pero sobre un mojado que ya está harto de que la impunidad pues simple y llanamente siga campeando en el país. Déjame retomar, Dulce María, lo que escribe Arturo González, que hace unos minutos nos habló al aire precisamente de sus planteamientos, no solamente recuperando los datos duros de esta historia en torno a Moreira y la megadeuda en Coahuila, sino formula preguntas, Arturo, y me gustaría, Dulce María, retomarlas para escuchar tu opinión. Dice Arturo,
¿Por qué las cuentas públicas del sexenio pasado simplemente no cuadran? Si el dinero investigado en Estados Unidos y en España asciende a 3,000 millones de pesos, ¿dónde están los 15,000 millones de pesos restantes? ¿Hubo dinero de la deuda en las campañas electorales de 2011, incluida la de Coahuila y la de la presidencial de 2012? Que es una pregunta, pues, en este contexto, desde luego obligada. Y de ser así, ¿qué implicaciones tendría la detención de Humberto Moreira? Y por último, ¿hasta dónde sabían el actual gobernador y el hoy presidente de la República de lo que estaba ocurriendo en ese estado? Dejo las preguntas que lanza Arturo González González del Siglo de Torreón para después de la pausa, Dulce María, escuchar tu punto de vista. Regresamos en un momento más. Entramos en la parte final, regresamos en un momento. Bueno, se nos acabó el tiempo. Arturo González González, gracias por estar aquí. Dulce María Sauri, nos despedimos con las preguntas que dejamos al aire antes del corte. Esta de hasta dónde sabría el actual gobernador y el propio presidente de la República sobre lo que pasaba en Coahuila y si hay o no elementos para pensar en campañas políticas financiadas con este dinero, que bueno, pues ciertamente hay que determinar cuál es su destino. Cuéntame, Dulce María, brevemente, ¿qué piensas? En la medida en que no haya información sobre el destino de estos recursos, se da pie a cualquier tipo de especulación. Por eso considero que el presidente Enrique Peña Nieto, el propio gobernador de Coahuila, son los más interesados en que se conozca con claridad el destino de los recursos. La detención de Humberto Moreira en España, independientemente de lo que los jueces españoles decidan, es sin lugar a dudas una oportunidad para hacer lo que debió haberse hecho desde hace ya varios años. Dulce María, gracias por estar aquí y si nos permiten nos mantenemos en comunicación para dar seguimiento a esto. Gracias por estar en CNN esta noche. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Arturo González González, gracias por estar aquí. Saludos al Siglo de Torreón y estamos en contacto, Arturo. Claro que sí, Carmen, te agradezco el interés en este tema y estamos a las órdenes. Seguro que estamos en contacto y con esto nos vamos. Seguiremos de cerca la evolución en España, en Estados Unidos y en México. Veremos de qué manera precisamente el caso Moreira y esta megadeuda y todas sus derivaciones. Gracias por permitirnos estar con usted. Buenas noches, descanse, hasta mañana.